Mi propio hijo me empujó por unas escaleras a los 68 años. Mientras mi cuerpo se recuperaba de los moretones, mi cuenta bancaria guardaba un secreto de 17 millones que ni él ni su ambiciosa esposa jamás imaginaron. Ahora, con una pluma en la mano y un plan en el papel, me preparaba para enseñar la lección más importante que un hijo puede aprender. Nunca subestimes a una madre silenciosa. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has visto a alguien ser subestimado por su edad? ¿Y de qué ciudad nos acompañas en esta historia? Me encanta saber hasta dónde llegan. Fue un jueves de otoño cuando mi vida cambió para siempre. Las hojas caían afuera, doradas y relucientes, mientras yo caía dentro de mi propia casa. Una caída que, a diferencia de las hojas, no tenía nada de natural ni de bonita. Pedro, mi único hijo, había estado diferente durante meses. Desde que se casó con Luisa, una agente inmobiliaria con sonrisas calculadas y ojos que nunca descansaban, algo había cambiado en él. Poco a poco, mi presencia en la casa donde vivíamos juntos, la casa que construí con el sudor de mi trabajo como médica durante más de 4 décadas, pasó de ser bienvenida a tolerada, y luego a un inconveniente. Esa mañana, sus susurros en la cocina cesaron cuando entré. Ya estaba acostumbrada a eso. Me encogí como aprendemos a hacer con la edad, tratando de ocupar menos espacio, de hacer menos ruido. Me serví café en silencio, observando cómo Luisa cerró rápidamente una carpeta al verme. «Mamá, necesitamos hablar sobre la casa», dijo Pedro, evitando mi mirada. Su tono era el que usaba para pacientes terminales en el hospital donde trabajaba. Suave, distante, preparándome para malas noticias. «Hemos encontrado un lugar maravilloso para ti», Luisa intervino, su sonrisa perfecta no llegando a sus ojos. «Una comunidad para personas de tu edad, actividades, amigos, cuidados». No necesité escuchar el resto. Sabía exactamente lo que estaba pasando. La casa valía mucho ahora, con el nuevo desarrollo en la zona. Y yo estaba en el camino. «La escritura todavía está a mi nombre», respondí con calma, tomando un sorbo de café. «Y tengo la intención de mantenerla así por ahora». Vi la mirada que intercambiaron. No era la primera. Documentos míos que desaparecían, conversaciones interrumpidas cuando entraba en una habitación, el repentino interés de Luisa en organizar mis medicinas. Pequeñas señales que yo venía registrando en silencio. «Mamá, sé razonable», insistió Pedro, endureciendo su voz. «No puedes cuidar esta casa sola. Te estás volviendo confusa a veces». Confusa. La palabra que usan cuando quieren decir inconveniente. Tomé mi taza y me dirigí a las escaleras. Necesitaba distancia, necesitaba pensar. Pero Luisa me bloqueó el camino. «Necesitamos resolver esto ahora, doña Elena», dijo ella, la máscara de paciencia deslizándose. «Ya hemos encontrado un comprador». Me detuve, sorprendida por la audacia. «¿Están vendiendo mi casa sin mi consentimiento?» Pedro se acercó por detrás. «Es por tu propio bien. Necesitas firmar algunos papeles. Hoy». Intenté pasar por Luisa, pero ella me agarró del brazo. Me di la vuelta para soltarme y sentí las manos de Pedro en mi espalda. No con la fuerza suficiente para parecer un empujón intencional, pero lo suficiente para desequilibrarme en la cima de las escaleras. Recuerdo que el mundo giraba, la sensación de vacío, el impacto de cada escalón contra mi cuerpo. Al final de la caída, miré hacia arriba y los vi a los dos en la cima de las escaleras, con los ojos muy abiertos, no por preocupación, sino por cálculo. «Mamá se cayó», gritó Pedro, a nadie en particular, construyendo su coartada. «Fue un accidente». Pero no bajaron de inmediato. Primero, Luisa apartó a Pedro, susurrándole algo. Cuando finalmente vinieron, sus rostros ya estaban compuestos en expresiones de preocupación, perfectas, ensayadas. «No te muevas, mamá», dijo Pedro, ahora en modo médico. «Podrías haberte roto algo». No me rompí. Algunos moretones profundos, un corte en la ceja, un esguince en la muñeca.
nada comparado con la fractura en la confianza que tenía en mi único hijo. «Te llevaré al hospital», dijo, más una declaración que una pregunta. «No», respondí con una firmeza que lo sorprendió. «Voy a salir por unas horas. Necesito pensar». Conseguí levantarme sola, ignorando el dolor que irradiaba desde mi cadera. Tomé mi bolso y las llaves del coche. «Mamá, no estás en condiciones de conducir», argumentó Pedro con una nota de pánico en su voz. Lo ignoré y salí por la puerta principal. Lo que él no sabía es que yo ya tenía un plan de emergencia. Desde hacía meses sentía que algo andaba mal, que estaban tramando algo. Así que me preparé. Reservé una habitación en un pequeño hotel en la ciudad vecina, donde nadie me conocía. Y lo más importante, 3 meses antes había transferido la mayor parte de mi dinero a una cuenta que solo yo controlaba. Conduje lentamente hasta el café al lado del hospital donde trabajé durante décadas. El dolor era intenso, pero la claridad mental lo compensaba. Marina, la camarera que me conocía desde que era una pasante de enfermería, abrió los ojos al ver el corte en mi ceja. «Doña Elena, ¿qué le pasó?» «Me resbalé», respondí simplemente. No estaba lista para poner en palabras lo que había sucedido. «Un café bien cargado, por favor». Ella trajo el café y un kit de primeros auxilios, limpiando delicadamente el corte mientras yo bebía. No hizo más preguntas. Solo dejó un sándwich que no pedí en la mesa y me apretó el hombro antes de alejarse. En ese momento, sentada en ese café familiar, con el rostro lastimado y el corazón roto, tomé mi decisión. No sería una víctima, no sería desechada. Lo que Pedro y Luisa no sabían, lo que nadie sabía, era que durante mi carrera invertí sistemáticamente en propiedades médicas, clínicas y laboratorios. Como viuda de un profesor universitario, todos presumían que vivía modestamente de su pensión y de mi jubilación como médica. La verdad, había acumulado una fortuna de 17 millones, cuidadosamente invertidos y protegidos. Tomé mi celular y llamé a Jaime Méndez, mi abogado y amigo de confianza desde hacía 30 años. «Jaime, necesito verte hoy. Es urgente». 3 horas después me senté en su oficina, explicando con calma lo que había sucedido mientras él tomaba notas. Su rostro se endurecía. «Elena, esto es agresión», dijo finalmente. «Podemos presentar una denuncia». «Aún no», respondí. «Primero, quiero asegurarme de que nunca más puedan tocar nada que me pertenezca». Pasé la noche en el hotel que había reservado, tomando analgésicos para el dolor físico y planeando cada paso para lidiar con el dolor emocional. A la mañana siguiente, cuando Pedro me llamó frenéticamente, atendí con una calma que lo desconcertó. «Estoy bien», dije, cortando sus disculpas ensayadas. «Regresaré cuando esté lista». Al día siguiente, me desperté con el cuerpo adolorido. Cada movimiento era un recordatorio de esos breves segundos en las escaleras, de esas manos en mi espalda. Pero mi mente estaba clara, enfocada. Tomé un largo baño, dejando que el agua caliente aliviara el dolor en los músculos magullados mientras organizaba mis pensamientos. Jaime llegó al hotel puntualmente a las 9 a.m., llevando un portafolio de cuero y una expresión sombría. Nos sentamos en la pequeña sala de estar de la suite, y él abrió una laptop donde ya había preparado varios documentos. «Elena, quiero que lo pienses con cuidado», dijo, su tono profesional enmascarando la preocupación. «Lo que propones es sustancial». «Llevo meses pensando en esto, Jaime, solo que no imaginé que llegaría a este punto». Él asintió, entendiendo que mi decisión no era un impulso nacido del trauma, sino una conclusión madurada por la observación. Durante años había visto a Pedro cambiar, volviéndose más distante, más influenciable bajo la mirada ambiciosa de Luisa, pequeñas traiciones que se acumulaban como gotas de agua, hasta que el empujón fue solo la última gota que colmó el vaso. «Entonces, a trabajar», dijo Jaime, pasándome documentos para firmar. Primero,
transferimos oficialmente la propiedad de la casa a una fundación que acababa de crear, la Fundación Nuevos Comienzos, destinada a apoyar a mujeres mayores de 60 años en situación de vulnerabilidad. La casa sería la sede de la fundación, con espacio para oficinas y alojamiento temporal. Luego, actualizamos mi testamento, eliminando a Pedro como beneficiario principal y dejándole solo una pequeña anualidad, suficiente para que no pudiera impugnar legalmente, pero una fracción de lo que esperaba heredar. Finalmente, creamos un poder notarial para decisiones de salud, nombrando a Jaime y a mi antigua colega del hospital, la doctora Carmen Oliveira, como responsables de decisiones médicas en caso de que yo no pudiera tomarlas. Pedro ya no tendría el poder de decidir sobre mi salud o mis internaciones. ¿Y qué hay de la evidencia del incidente?, preguntó Jaime con cautela. Sonreí, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Tengo algo que no esperaban. 2 meses antes, preocupada por objetos que desaparecían y conversaciones sospechosas, instalé discretamente cámaras de seguridad en la casa. No era paranoia, era experiencia. En 40 años como médica, aprendí a reconocer las señales de abuso contra ancianos. Nunca imaginé que aplicaría ese conocimiento a mi propia vida. Las cámaras lo capturaron todo, expliqué, entregándole a Jaime un pequeño pendrive. El empujón, la conversación de ellos después, la demora en socorrerme, todo. Jaime vio el video en silencio, su rostro se endurecía. Cuando terminó, cerró la laptop con un movimiento decidido. Esto lo cambia todo, Elena. Tenemos evidencia concreta. No quiero presentar una denuncia, aún, expliqué. Quiero que ellos sepan que tengo esto, que entendieron lo que hicieron, que se den cuenta de las consecuencias. Después, decidiremos los próximos pasos. Jaime no parecía convencido, pero respetó mi decisión. Antes de irse, tomó mis manos entre las suyas. Ten cuidado. La gente desesperada hace cosas desesperadas. Esa tarde, contraté una empresa de mudanzas para retirar mis pertenencias personales de la casa, ropa, documentos, objetos sentimentales. Les di instrucciones de ir cuando Pedro estuviera en el hospital, durante su turno. También contraté una empresa de seguridad para cambiar las cerraduras después de la mudanza de mis pertenencias. Mientras esto sucedía, alquilé un cómodo apartamento en el centro de la ciudad, cerca del parque donde solía caminar todas las mañanas. Un nuevo comienzo, en mis propios términos. Mi celular no paraba de sonar. Pedro, Luisa, incluso amigos en común que claramente habían escuchado una versión editada de los eventos. No atendí ninguna llamada. En cambio, envié un único mensaje a Pedro. Estoy bien, me quedaré en otro lugar por ahora. Te pido que respetes mi espacio. La respuesta llegó casi al instante. Mamá, por favor, nos estás asustando. Fue un accidente. Necesitamos cuidar de ti. No respondí. Esa palabra, accidente, ahora tenía un sabor amargo. Los accidentes no son precedidos por planes de vender la casa sin consentimiento. Los accidentes no son seguidos por susurros calculadores antes de ofrecer ayuda. Al día siguiente, recibí una llamada de Marina, la camarera del café. Doña Elena, su hijo estuvo aquí preguntando por usted. Parecía bastante trastornado. ¿Qué le dijiste? Solo que la vi el otro día, pero no mencioné las heridas. Algo me dijo que fuera discreta. Gracias, Marina. Hiciste bien. Ella dudó antes de continuar. Doña Elena, cuando entró al café con ese corte, me recordó a mi abuela. Ella también se resbalaba mucho cuando vivía con mi tío. Sentí un nudo en la garganta. Estoy lidiando con eso, Marina. No te preocupes. Si necesita algo, aquí estamos. Todos nosotros en el café. Usted ha ayudado a mucha gente en esta ciudad a lo largo de los años. Sus palabras me reconfortaron. Durante décadas como médica en una ciudad pequeña, traté a generaciones de familias. Acompañé nacimientos, enfermedades, recuperaciones y, sí, muertes. Construí una red de relaciones basada en la confianza y el respeto.
Era hora de activar esa red. Después de una semana en el nuevo apartamento, con todos los documentos legales organizados, decidí dar el siguiente paso. Envié un correo electrónico formal a Pedro y Luisa. Estimados, por medio de la presente, les informo que no volveré a residir en la casa de la calle de las Palmeras. La propiedad ahora pertenece legalmente a la Fundación Nuevos Comienzos, según la documentación registrada en la notaría la semana pasada. También les informo que poseo evidencia del incidente ocurrido el jueves pasado, incluyendo grabaciones de video y documentación médica de las heridas resultantes. No deseo cortar lazos por completo, pero establezco las siguientes condiciones para cualquier contacto futuro: reconocimiento formal de lo que sucedió, compromiso con terapia familiar, cese inmediato de cualquier intento de controlar mis finanzas o decisiones. Atentamente, doctora Elena Campos. Hice clic en enviar y dejé el celular a un lado, sintiendo que un peso se quitaba de mis hombros. Era el primer paso para reconstruir mi vida en mis propios términos. Ya no era invisible, ya no era desechable, ya no era silenciada. Esa noche miré por la ventana de mi nuevo apartamento hacia la ciudad que conocía tan bien. Las luces parpadeaban como estrellas terrenales, familiares y sin embargo diferentes desde esta nueva perspectiva. Sentí una extraña paz, no la paz de la resignación, sino la de la determinación. Lo que Pedro y Luisa aún no sabían es que mi patrimonio era mucho mayor de lo que imaginaban. Los 17 millones ahora estaban protegidos en fondos fiduciarios, empresas y la nueva fundación, y apenas estaba comenzando. La respuesta de Pedro llegó antes del amanecer, un correo largo y confuso, alternando entre negación, ira y súplica. Negaba haberme empujado intencionalmente, alegando que yo había malinterpretado un gesto de apoyo. Me acusaba de ingratitud después de todo lo que él había sacrificado para cuidarme. Y finalmente me imploraba que volviera a casa, prometiendo que lo resolveríamos todo. No había mención a las grabaciones ni a mis condiciones. Ni una palabra sobre la fundación o la transferencia de la casa. Era como si hubiera leído un correo electrónico completamente diferente, un reflejo perfecto de cómo me había estado escuchando en los últimos años. Luisa no respondió directamente. En cambio, comenzó una campaña silenciosa entre nuestros conocidos en común. Amigos llamaban preocupados, diciendo que habían oído que yo estaba confusa, tal vez sufriendo de demencia precoz, que Pedro estaba devastado con mi condición y mi comportamiento errático. Yo escuchaba pacientemente, agradecía la preocupación y luego, con calma, los invitaba a tomar un café en mi nuevo apartamento. Cuando venían, y la mayoría lo hizo, movida por la curiosidad o la genuina preocupación, no encontraban a una anciana confusa, sino a la misma médica articulada y perspicaz que conocían desde hacía décadas. Carmen, mi colega de residencia y amiga de 40 años, fue la primera en visitar. Trajo flores y una mirada desconfiada. Luisa me llamó, dijo, mientras yo servía té en el pequeño balcón. Dijo que estabas teniendo episodios. Sonreí poniendo la tetera sobre la mesa. ¿Qué tipo de episodios exactamente? Paranoia, agresividad, confusión. Carmen estudió mi rostro mientras hablaba, sus ojos de médica evaluando clínicamente. En respuesta, abrí mi laptop y le mostré las grabaciones. El empujón, la conversación susurrada en la cima de las escaleras mientras yo gemía en el suelo, los días de comentarios condescendientes y manipulaciones sutiles que precedieron al incidente. Cuando terminamos de ver, Carmen estaba pálida. Dios mío, Elena. ¿Por qué no me lo contaste antes? Porque es mi hijo, respondí simplemente. Quería creer que estaba imaginando cosas, quería estar equivocada. Ella me tomó la mano. ¿Qué puedo hacer? Sé mi testigo. Cuando la gente pregunte, di la verdad. No estoy senil, no estoy confusa. Me estoy protegiendo a mí misma. Carmen hizo más que eso. Como médica respetada en la comunidad, su palabra tenía peso.
En cuestión de días, la narrativa cuidadosamente construida por Luisa comenzó a desmoronarse. En la segunda semana en mi nuevo hogar, recibí una llamada inesperada del doctor Soares, director del hospital donde Pedro trabajaba y mi antiguo jefe. Elena, necesitamos hablar sobre Pedro, dijo sin preámbulos. ¿Qué pasó, Roberto? Él está desestabilizado. Ha cometido algunos errores en el trabajo. Nada grave aún, pero estoy preocupado. Y hay rumores circulando sobre lo que pasó entre ustedes. Suspiré profundamente. Los rumores son ciertos, Roberto. Tengo evidencia. Silencio al otro lado de la línea. Luego, ¿tienes la intención de hacerlo público? No es mi intención perjudicar su carrera. Solo quiero vivir en paz y seguridad. Entiendo. Otra pausa. Le sugerí que tomara una licencia, para buscar ayuda. Si puedes posponer cualquier acción legal hasta que veamos si responde al tratamiento. Cerré los ojos, sintiendo ese antiguo dolor materno, el deseo instintivo de proteger a mi hijo, incluso cuando me lastimó. Esperaré, Roberto. Pero no puedo prometer por cuánto tiempo. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana, observando a las personas pasar abajo, cada una llevando sus propias historias invisibles. ¿Cuántas de esas personas sonriendo escondían dolores como el mío? ¿Cuántas habían sido traicionadas por aquellos que se suponía que las amaban? Fue en ese momento que decidí expandir el alcance de la Fundación Nuevos Comienzos. No sería solo un refugio temporal, sino un centro de recursos completo: asistencia legal, consejería, planificación financiera, todo dirigido a mujeres ancianas en transición. Mujeres como yo, pero tal vez sin los recursos que yo tenía. Al día siguiente, programé una reunión con Jaime para discutir los detalles legales y financieros. Mientras preparábamos la documentación, recibí un ramo de flores. La tarjeta solo decía: «Por favor, encuéntrame. Necesito explicar. Pedro». No respondí. Las flores se marchitaron en el vestíbulo de entrada. 3 días después, apareció en el café donde solía desayunar. Parecía abatido, con ojeras profundas y la barba sin afeitar. Tan diferente del médico siempre impecable que orgullosamente presentaba a sus colegas. «Mamá», dijo de pie junto a mi mesa, pareciendo inseguro sobre si podía sentarse. «Pedro», respondí con calma, señalando la silla frente a mí. Se sentó, mirando nerviosamente a su alrededor como si temiera ser reconocido. «Necesitamos hablar. Te escucho. En privado. Estamos bien aquí». Tomé un sorbo de café, manteniendo mis ojos en los suyos. Bajó la voz. «¿Qué estás haciendo? Esas historias que estás difundiendo. La casa». «No estoy difundiendo historias, Pedro. Estoy diciendo la verdad, y en cuanto a la casa, ahora sirve a un propósito mayor. Es nuestra casa familiar». «Era mi casa», corregí suavemente. «Comprada con mi dinero, mantenida con mi trabajo. Tienes tu propia casa con Luisa». Se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que reconocí de su infancia. «Mira, sé que hubo un malentendido. Nunca quise lastimarte. Fue un accidente. Te resbalaste. Tengo las grabaciones, Pedro». Mi voz seguía siendo tranquila, pero firme. Del empujón, de la conversación después, de todo. Su rostro palideció. «¿Qué grabaciones? ¿Nos estabas espiando?» «Me estaba protegiendo, y fue bueno que lo hiciera». Miró a su alrededor de nuevo, ahora claramente incómodo. «¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Es eso?» La pregunta me golpeó como una bofetada. Mi propio hijo pensaba que lo estaba chantajeando. «Quiero que busques ayuda, Pedro, para tu comportamiento, para tu ira, para esta persona en la que te has convertido, que apenas reconozco». «No necesito ayuda». Su voz se elevó, atrayendo miradas. «El doctor Soares no está de acuerdo. Me llamó preocupado por tus errores en el hospital». Pedro se puso rígido. «¿Hablaste con mi jefe? ¿Estás tratando de arruinar mi carrera también?» «Él me buscó, no al revés. Está preocupado como yo lo estoy».
Esto es ridículo, te estás comportando como una anciana vengativa. Esas palabras debieron haber dolido, pero en cambio confirmaron lo que ya sabía. Este hombre sentado frente a mí ya no era el niño que crié. Creo que ya no tenemos nada más de qué hablar, Pedro. Puse dinero sobre la mesa para pagar mi café. Cuando estés listo para asumir la responsabilidad de lo que hiciste y buscar ayuda, sabes cómo encontrarme. Me levanté para irme, pero él me agarró la muñeca. No hemos terminado, no puedes simplemente quitarme todo así. La casa, tu herencia. Miré su mano en mi muñeca, luego a sus ojos. Suéltame, Pedro. Ahora. Algo en mi voz, o tal vez en las miradas de los otros clientes, hizo que me soltara. Salí del café sin mirar atrás, sintiendo su mirada furiosa en mi espalda. La noticia de la transformación de la casa en sede de la Fundación Nuevos Comienzos se extendió rápidamente por la ciudad. Era el tipo de chisme que a la gente le encanta compartir. Un giro inesperado, una historia de redención, un poco de drama familiar. Para mi sorpresa, la reacción fue mayoritariamente positiva. Antiguas pacientes llamaban ofreciendo apoyo, voluntariado y donaciones. Colegas médicos se ofrecían a dar consultas gratuitas para las futuras residentes. Incluso los medios locales mostraron interés, con el periódico de la ciudad queriendo hacer un reportaje sobre la iniciativa. Luisa, por supuesto, tenía una perspectiva diferente. Una semana después de mi encuentro con Pedro en el café, apareció en la oficina provisional de la fundación, donde yo trabajaba con 2 trabajadoras sociales recién contratadas. «Necesitamos hablar», dijo, ignorando por completo a los demás en la sala. Pedí a las asistentes que me disculparan y la llevé a una pequeña sala de reuniones. Estaba impecablemente vestida como siempre, pero había algo desaliñado en sus ojos, una desesperación mal contenida. «¿Qué quieres, Luisa?» «Quiero que pares con esto. Toda esta farsa». Gesticuló vagamente hacia la oficina. «Esta fundación, esas historias sobre Pedro, estás arruinando nuestras vidas». Mantuve mi voz tranquila, como hacía con pacientes agitados. «No es una farsa. La fundación está legalmente registrada, con financiación garantizada y una misión clara. En cuanto a Pedro, no he difundido historias sobre él. No seas ingenua. Todo el mundo está hablando. Él podría perder su trabajo. Si Pedro pierde su trabajo, será por sus propias acciones, no por mis palabras». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Mira, podemos resolver esto. Devolver la casa a ti, olvidar toda esta historia, empezar de nuevo. La casa no está a la venta, Luisa. Y algunas cosas, una vez rotas, no pueden simplemente ser arregladas». Su rostro se endureció. «No entiendes lo que estás haciendo. Pedro no está bien, está bebiendo, tiene ataques de ira, no sé lo que puede hacer». Era una advertencia disfrazada de súplica. Reconocí el patrón. Lo había visto en familias de pacientes muchas veces. El miedo a lo que un ser querido inestable podría hacer. Si temes por lo que Pedro puede hacer, sugiero que busques ayuda para él. Y si temes por tu propia seguridad, hay apoyo disponible. Sus ojos se abrieron. No estoy diciendo que me lastimaría. Estoy diciendo que él puede lastimarse a sí mismo. Entiendo tu preocupación, pero el chantaje emocional no funcionará conmigo, Luisa. Ya no. Se levantó bruscamente. Te arrepentirás de esto. Cuando Pedro lo pierda todo por tu culpa, cuando haga algo de lo que no pueda volver atrás, recuerda esta conversación. Después de que se fue, me quedé sentada por un largo tiempo, respirando profundamente para calmar mi corazón acelerado. La amenaza velada me perturbó más de lo que quería admitir. Llamé a Jaime y le conté la conversación. «Debemos tomar esto en serio», dijo, con la preocupación evidente en su voz. «Voy a tramitar una orden de alejamiento preventiva. ¿Crees que es necesario? Elena, eres médica. Sabes lo impredecibles que pueden ser los pacientes inestables. Y Pedro tiene acceso a medicamentos y conocimiento médico. Tenemos que ser cautelosos».
Acepté de mala gana. Por mucho que quisiera creer que mi hijo nunca me lastimaría intencionalmente, el empujón en las escaleras había destruido esa ilusión. Si lo hizo una vez, bajo presión, ¿qué haría ahora que estaba perdiendo todo? La orden de alejamiento fue concedida rápidamente, gracias a la grabación del incidente y al testimonio de Carmen sobre mis heridas. Pedro no podría acercarse a mí, a mi apartamento o a la sede de la fundación. Cuando se entregó la notificación, recibí una llamada devastadora de Roberto Suárez. Elena, Pedro no se presentó al turno hoy. Descubrimos que ha estado tomando medicamentos del hospital. Lo estoy suspendiendo oficialmente y derivando el caso a la Junta Médica. Sentí como si el aire hubiera sido arrancado de mis pulmones. ¿Crees que él está? No lo sé. Intentamos llamarlo. Enviamos a alguien a su casa. Luisa dice que salió anoche y no ha vuelto. Mi corazón de madre se encogió, ese vínculo primordial que persiste sin importar lo que haya sucedido. Si tienes noticias, serás la primera en saber. Pasé las siguientes horas en un estado de ansiosa expectativa. Una parte de mí quería salir a buscarlo, revisar todos los lugares que frecuentábamos cuando era niño. El parque con el viejo carrusel, la heladería en la plaza central, la biblioteca donde pasábamos las tardes lluviosas. Pero la parte racional de mí sabía que no sería seguro, ni para mí ni para él. A las 11 p.m., cuando ya me preparaba para una noche de insomnio, el teléfono sonó. Era Carmen. Encontraron a Pedro, dijo, su voz profesional enmascarando la emoción. Está en el Hospital Santa Clara. Sobredosis de medicamentos, Elena. Está estable, pero... No escuché el resto. Un zumbido llenó mis oídos. Imágenes de mi niño de 5 años sosteniendo un estetoscopio, del adolescente orgulloso con su primer uniforme médico, del hombre seguro de sí mismo el día de su graduación en medicina. Y ahora, acostado en una cama de hospital por su propia mano. Voy para allá, dije, ya buscando mis llaves. Elena, la orden de alejamiento. Al diablo con la orden de alejamiento. Es mi hijo. Cuando llegué al hospital, el mismo donde trabajé durante décadas, donde Pedro creció corriendo por los pasillos, fui recibida por el doctor Suárez. Su rostro estaba serio, pero sus ojos eran amables. Él estará bien, me aseguró antes de que yo pudiera preguntar. Lo encontramos a tiempo. Físicamente se recuperará por completo. ¿Y mentalmente? Roberto suspiró. Eso llevará más tiempo. Dejó una carta, Elena, para ti. Miré el sobre en sus manos, mi nombre escrito con la letra familiar de Pedro. ¿Luisa está aquí? Vino, pero se fue poco después. Dijo que necesitaba resolver algunas cosas. Tomé el sobre con manos temblorosas. ¿Puedo verlo? Está sedado ahora, pero puedes entrar, solo por unos minutos. La UCI estaba silenciosa a esa hora, solo el pitido constante de los monitores y el susurro de los enfermeros intercambiando información. Pedro parecía pequeño en la cama del hospital, tubos y cables conectados a su cuerpo, la piel pálida contra las sábanas blancas. Me senté a su lado, sin tocarlo, solo observando el subir y bajar de su pecho. Después de unos minutos, abrí la carta. Mamá, cuando leas esto, tal vez ya no esté aquí. Ya no puedo vivir con lo que hice, con lo que me convertí. Desde que papá murió, sentí que necesitaba demostrar algo. Ser más, tener más. Luisa alentó eso, pero la culpa es mía. La elección fue mía. Ese día en las escaleras, yo sabía lo que estaba haciendo. No fue un empujón impulsivo, fue calculado. Pensé que si te lastimabas, podríamos convencerte de que necesitabas cuidados, que ya no podías vivir sola. El plan era internarte, asumir el control legal, vender la casa. Todo para un nuevo comienzo, una consulta propia, una vida que creí que merecía. Nunca imaginé que lo descubrirías, que estarías un paso por delante. Cuando vi lo que hiciste con la casa, con tu dinero, cuando me di cuenta de que todos sabían la verdad sobre mí, no pude soportarlo. No el juicio de ellos, sino tu mirada en ese café.
no con ira, sino con decepción. Lo siento, mamá, más de lo que las palabras pueden expresar. No pido perdón, no lo merezco. Solo quiero que sepas que, al final, entendí lo que intentabas enseñarme todos estos años. Sobre la integridad, sobre cuidar de los demás, sobre ser un hombre mejor que tus ambiciones. Demasiado tarde para mí, pero tal vez no para aquellos a quienes ayudarás con la fundación. Usa mi fracaso como ejemplo. Cuenta mi historia si ayuda a alguien. Con amor, a pesar de todo, Pedro doblé la carta lentamente, las lágrimas empañando mi visión. No eran lágrimas solo de dolor, sino de una comprensión profunda y triste. Mi hijo se había perdido en algún momento del camino, y yo no me había dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. Me quedé a su lado hasta el amanecer, observando su rostro en busca del niño que conocí, pensando en todas las formas en que ambos nos habíamos fallado el uno al otro. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, tomé una decisión. Acaricié suavemente su frente, como hacía cuando era pequeño y tenía fiebre. «Vamos a encontrar un camino de regreso, hijo», susurré. De alguna manera. Los siguientes 3 meses fueron un viaje difícil para todos nosotros. Pedro fue transferido a una clínica de rehabilitación después de ser dado de alta del hospital, especializada en profesionales de la salud con problemas de dependencia química y salud mental. Inicialmente, mantuve la distancia, siguiendo la recomendación de los terapeutas, pero nos escribíamos cartas semanalmente. Un regreso a una forma de comunicación más reflexiva, más honesta. La primera vez que lo visité, 60 días después de su internación, fue un encuentro cargado de emoción. Sentados en un jardín tranquilo de la clínica, lejos de los oídos de los otros pacientes, finalmente tuvimos la conversación que necesitábamos tener. «Pasé tanto tiempo enojado», dijo Pedro, mirando sus propias manos. «Con papá por morir temprano, contigo por ser tan exitosa, conmigo mismo por nunca sentirme suficiente». «Nunca supe que te sentías así», respondí, dándome cuenta de cuánto habíamos dejado sin decir a lo largo de los años. Yo tampoco lo sabía, no realmente. Lo enterré todo bajo capas de ambición y resentimiento. Luisa solo explotó algo que ya estaba allí. Hablando de Luisa, ella había desaparecido de la vida de Pedro poco después de su internación. Jaime descubrió que había vaciado las cuentas conjuntas y puesto la casa de ellos en venta incluso antes de que Pedro recibiera el alta del hospital. Un final predecible para una relación construida sobre la ambición compartida. «¿Qué pasó con la orden de alejamiento?», preguntó Pedro, mirándome directamente por primera vez. «Suspendida, condicionalmente, mientras continúes el tratamiento y las sesiones de terapia familiar que comenzaremos la próxima semana». Él asintió, aceptando los términos sin discusión. Un cambio notable del hombre que me había confrontado en el café meses atrás. Mientras Pedro luchaba con su recuperación, la Fundación Nuevos Comienzos florecía. La antigua casa familiar ahora albergaba a 6 mujeres mayores en transición, 2 viudas recientes, una sobreviviente de abuso doméstico y 3 que simplemente necesitaban un nuevo comienzo después de cambios en sus vidas. Además del refugio temporal, ofrecíamos consejería legal, planificación financiera y un programa de reinserción profesional para mujeres mayores de 60 años. Carmen se unió al consejo directivo, aportando su experiencia médica y su compromiso inquebrantable con el bienestar de las mujeres mayores. Juntas, expandimos la visión inicial para incluir investigación sobre el envejecimiento femenino y la defensa de políticas públicas más inclusivas. Una tarde particularmente ajetreada, mientras entrevistábamos a candidatas para una nueva vacante en el refugio, Carmen me miró con una sonrisa curiosa. «Nunca imaginaste que un empujón por las escaleras te llevaría a todo esto, ¿verdad? Ni en mis pesadillas más oscuras, ni en mis sueños más ambiciosos», respondí, sonriendo de vuelta. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona?
Podrías haber usado tu dinero e influencia para destruir a Pedro por completo. Habría sido justificable, considerando lo que hizo. Pero en cambio, estoy tratando de arreglar lo que se puede arreglar, completé, incluyendo a mi hijo, si es posible. La verdad es que la ira inicial había dado paso a algo más complejo. No exactamente perdón, aún no, pero una comprensión más profunda. Pedro era producto no solo de sus propios fracasos, sino también de los míos, de nuestras dinámicas familiares no resueltas, de presiones sociales que valoran el éxito material por encima de la integridad. Ninguno de nosotros es solo una cosa, víctima o agresor, héroe o villano. Todos estamos compuestos de elecciones, algunas de ellas terribles, algunas nobles, la mayoría en algún lugar intermedio. 4 meses después del incidente en las escaleras, organizamos el primer evento público de la Fundación, un simposio sobre envejecimiento con dignidad en el auditorio del hospital. Para mi sorpresa, Pedro pidió participar, no como orador, sino como oyente. ¿Crees que es una buena idea?, pregunté durante nuestra sesión de terapia familiar. Habrá mucha gente que conoce nuestra historia. Exactamente por eso necesito estar allí, respondió. No puedo esconderme para siempre. Necesito enfrentar lo que hice, públicamente. El día del evento, Pedro se sentó discretamente en la última fila. Noté algunas miradas, algunos susurros, pero la mayoría de la gente estaba concentrada en el programa. Charlas sobre los derechos de los ancianos, planificación patrimonial, prevención de abusos financieros, todos temas que habían adquirido un nuevo significado personal para mí. Cuando llegó mi turno de hablar, sentí un nerviosismo que no experimentaba desde mis primeros días como médica. Miré a las caras atentas en la audiencia, vi a Carmen en la primera fila animándome con un gesto, y luego, brevemente, encontré los ojos de Pedro en el fondo de la sala. Estamos aquí hoy para hablar sobre la dignidad en el envejecimiento, comencé. Sobre el derecho de cada persona a mantener el control sobre su vida, sus elecciones, su futuro, independientemente de la edad. Este derecho a veces se viola de maneras obvias y violentas, pero más a menudo se erosiona silenciosamente, a través de pequeñas desconsideraciones, exclusiones sutiles, decisiones tomadas por nuestro propio bien sin nuestro consentimiento. Hice una pausa, respirando hondo antes de continuar. Algunos de ustedes conocen mi historia personal, los eventos que me llevaron a crear esta fundación. Lo que quizás no sepan es que esa historia no comenzó con un acto de violencia, sino con años de pequeñas concesiones, momentos en los que permití que mi voz fuera silenciada, que mis decisiones fueran cuestionadas, que mi autonomía fuera comprometida. Todo en nombre del amor, de la paz familiar, de la conveniencia. Miré de nuevo a Pedro, que ahora tenía lágrimas en los ojos, pero mantenía el contacto visual. Lo que aprendí, lo que todos necesitamos aprender, es que la dignidad no es algo que pueda ser concedido o retirado por otros. Es un derecho inherente que debemos proteger activamente, en nosotros mismos y en todos a nuestro alrededor. Y cuando esa dignidad es violada, tenemos no solo el derecho, sino la responsabilidad de alzar la voz, de establecer límites, de exigir respeto. Continué hablando sobre los recursos que la Fundación ofrecía, sobre planes futuros, sobre investigaciones y defensa. Pero el mensaje central siguió siendo el mismo. Nunca más sería silenciada. Nunca más me rebajaría para acomodar la comodidad o la conveniencia de otros, y trabajaría para garantizar que ninguna otra mujer necesitara tocar fondo o llegar al pie de unas escaleras para aprender esa lección. Después del evento, mientras conversaba con algunos participantes, noté que Pedro se acercaba con vacilación. Esperó pacientemente a que yo terminara mi conversación, luego dio un paso al frente. Fue inspirador, dijo simplemente. Gracias por permitirme estar aquí. Tú estás haciendo el trabajo difícil, respondí. El de reconocer, el de cambiar, eso es lo que importa.
Nos quedamos en silencio por un momento, años de historia no dicha flotando entre nosotros. Estoy vendiendo mi parte de la clínica, dijo finalmente. Donaré el dinero a la fundación, de forma anónima, por supuesto. No quiero que parezca que estoy tratando de comprar la redención. ¿Qué vas a hacer? Acepté un puesto en un hospital público. Salario menor, más horas, pero siento que es donde realmente puedo retribuir, y estoy considerando trabajo voluntario con poblaciones vulnerables, si me aceptan, considerando mi historial. Asentí, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Un día a la vez, Pedro. Un día a la vez, él estuvo de acuerdo. A la mañana siguiente, tomé mi café en el balcón del apartamento, observando cómo la ciudad despertaba. A los 68 años, había reconstruido mi vida de maneras que nunca imaginé. Había encontrado una nueva misión, nuevas relaciones, una nueva apreciación por mi propia fuerza. El camino con Pedro sería largo e incierto. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar por completo. Algunas roturas nunca vuelven a ser exactamente como eran antes. Pero tal vez no tenían que serlo. Tal vez podríamos construir algo nuevo a partir de los fragmentos, no perfecto, no sin cicatrices, pero honesto de una manera que nunca habíamos sido antes. Esa tarde, caminé hasta el parque donde solía llevar a Pedro cuando era niño. Me senté en el mismo banco donde lo observaba jugar, donde le enseñé a andar en bicicleta, donde lloramos juntos después de la muerte de su padre. El pasado y el presente se entrelazaban como hilos de un tapiz complejo, algunos brillantes, otros oscuros, todos necesarios para el patrón completo. Saqué de mi bolsillo una pequeña llave, la llave de la casa que ahora albergaba la fundación. Pasé mis dedos sobre sus bordes, sintiendo el peso simbólico. Esta llave representaba no solo un lugar físico, sino un cambio fundamental en la forma en que yo existía en el mundo. Ya no estaba disminuida, ya no era invisible, ya no era silenciada. Una anciana se sentó a mi lado, mirando con curiosidad la llave en mis manos. ¿Un lugar especial?, preguntó amistosamente. Sí, respondí sonriendo. Un lugar donde las voces son escuchadas. Suena maravilloso, dijo. Siempre necesitamos más lugares así. La miré más atentamente, los hombros ligeramente encorvados, las manos arrugadas, pero los ojos vivos y perspicaces. Me pregunté cuál sería su historia, qué silencios cargaba, qué palabras esperaban ser dichas. De hecho, dije, guardando la llave y extendiendo mi tarjeta, quizás le gustaría conocer este lugar, siempre estamos con las puertas abiertas. Ella tomó la tarjeta, leyendo el nombre de la fundación con creciente interés. Mientras comenzábamos a conversar, sentí esa profunda satisfacción que viene no de la venganza o la justicia, sino de la transformación, de tomar algo roto y reconstruirlo en algo más fuerte, más significativo, más amplio que tú misma. La caída había sido solo el comienzo. Lo que importaba era cómo elegí levantarme. No solo para mí, sino para todas aquellas que vendrían después, buscando un camino a través de sus propias sombras, hacia la luz de sus voces finalmente liberadas. ¿Y tú? ¿Alguna vez has presenciado que alguien sea subestimado por su edad? ¿Cómo reaccionarías si te vieras en una situación similar? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.